Soy Héctor Julio Martín, este es un nuevo video para el canal, un video que llevo tiempo pensándolo, reflexionándolo y que de hecho viene a mí por una insatisfacción que he estado sintiendo hace unas 2-3 semanas y que muy probablemente tú también lo hayas sentido, y es esa sobreestimulación que causan estos aparatos tecnológicos, que causa un celular, un smartphone, las pantallas, redes sociales, en el que te encuentras deslizando completamente 2-3 horas la pantalla y después no queda nada, queda una neblina mental, hay una sensación inclusive de dolor de cabeza, de malestar, de qué está pasando con mi tiempo, qué estoy haciendo con mi vida, cuánto tiempo llevo acá metido en el celular, y que hay una especie de bucle que se comienza a repetir y a volver un malestar en el que uno siente que se está dejando llevar por las redes sociales, por el consumismo, por el control, por estar sumergido en todo este montón de sobreestímulos. Y ahí vino a mí precisamente el título del video, un maravilloso libro, Un Mundo Feliz, en su título en inglés es Brave New World, de un autor muy bueno que se llama Aldous Huxley. Él inclusive escribió otras novelas. Hay una muy interesante que se llama Las Puertas de la Percepción o Cielo e Infierno, que de ahí el vocalista Jim Morrison de The Doors saca el nombre de la banda. Entonces, de The Doors of Perception, alguna vez pues él frecuentó esas lecturas y de ahí brota también ese nombre para la banda. Pero bueno, eso es otra historia, eso viene de una cita de William Blake, y bueno, eso ya es otra cosa, es o para otra historia o quizá para otro video. El día de hoy, digamos que volviendo a lo del malestar, este libro fue lo que me hizo acordar de cuál es el por qué o qué es lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad. Y creo yo que es más un control, es más un orden establecido, y de hecho esto yo lo he venido experimentando y posiblemente tú también has tenido la misma intuición que yo. Desde la pandemia nos hemos comenzado a sumergir en estos mundos digitales, en esta separación del individuo, en este distanciamiento, en este comenzar a consumir y consumir y consumir y estar sumergido horas y horas y horas sin un proceso crítico, sin inclusive el tema de sentirse aburrido, que a veces es lo que motiva la creatividad. Y creo yo que algo muy fundamental que nos están robando a través de todo este tema del consumismo es la capacidad de enfocarnos, de tener esa conciencia plena y despierta, enfocada en un objeto, enfocada en una idea de negocio, en una obra de arte, en un escrito, en un poema, en un cuento, en un libro, y después esa idea se comienza a ir entre riddles, entre deslizar y deslizar hacia abajo. Entonces, lo que nos plantea el libro, básicamente un breve resumen, es una idea de cómo Aldous Huxley, que escribió esto en 1932, nos plantea una distopía en el que nos advierte la sociedad futura cómo podría comenzar a decaer, donde hay un sacrificio de la libertad por el consumismo. Es decir, en la novela los personajes están completamente sumergidos en un mundo donde todo está entregado completamente al deseo, al conformismo, se les entrega todo, ni siquiera hay trabajo. Ya es una sociedad donde todo está tan organizado y tan regularizado que cada persona tiene todo lo que desea por montones y están asimismo dormidos. Hay una desconexión con el lado espiritual, hay una desconexión con esa parte humana, y que creo yo que también es lo que Aldous Huxley alguna vez intentaba plasmar o ver hacia el futuro. Porque, bueno, unos datos respecto a Aldous Huxley es que él nació en Inglaterra en 1894, pertenecía a una familia de científicos e intelectuales. Además de novelista, fue ensayista y filósofo. Era muy interesado en la psicología, la espiritualidad y en visualizar un futuro para la humanidad. Él se preguntaba eso, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Y él, en lugar de observar que de pronto el medio de control iba a ser la fuerza, la coerción, las armas, él planteaba una idea mucho más realista que lo que estamos viviendo el día de hoy, y es que la sociedad o el orden mundial o digamos como la estructura de gobierno nos va a dominar es con el deseo, con el placer, con el consumo, con la comodidad, y que de alguna forma es lo que estamos viviendo el día de hoy. En el libro, los seres son creados en un laboratorio con condiciones específicas antes de nacer. Hay incluso jerarquías, hay distinciones de trabajo entre cada uno de ellos, no existen familias ni vínculos afectivos, el amor y la maternidad han sido eliminados.
hay una sustancia que los mantiene adormecidos, que es el soma, en el cual pues el autor lo describe como esa, digamos como alejarse de la realidad porque evita cualquier malestar. Y entonces lo que me hace pensar en todo esto es que en este momento, en pleno siglo XXI, estamos viviendo una etapa revolucionaria o quizá nunca antes vista. Toda esta cuestión de la inteligencia artificial, las redes sociales, todo ese boom de la tecnología que brotó a partir de la pandemia nos ha hecho más ajenos al otro, nos ha distanciado, nos ha separado de esa unión, de esa cercanía con el otro. Y más aún que lo que yo comienzo a sentir como ese malestar, como las redes sociales y como la tecnología cada vez está más sumergida en nuestras vidas. Cada vez hay un deseo más profundo de llenar todo de tecnología, de pantallas, de sobreestímulos. De hecho, inclusive el contenido se está volviendo mucho más rápido. Todo es con ChatGPT, mucho más compacto, mucho más sencillo. Inclusive la vida. He notado también que como la gama de colores, de diversidades, de marcas, de otras cuestiones se han vuelto muy minimalistas, se han vuelto muy reducidas precisamente a un modelo más frío, sin tanto color. Y todo eso para mí evidencia precisamente la desconexión que tenemos con ese lado espiritual y precisamente cómo el consumismo nos quiere dormidos. Cómo de alguna forma estar todo el día sumergidos en redes sociales, sumergidos consumiendo contenido, viendo videos, deslizando y deslizando y deslizando, nos ha hecho desconectarnos de nuestra verdad, de nuestro lado creativo, de nuestra capacidad de atención, de nuestra capacidad de enfocarnos en una idea, de hacer crecer un proyecto, porque igual que tú, yo también he llegado a la casa después de un día de trabajo, cansado, y lo primero que pienso es en llegar a deslizar de forma automática y sumergirse como en ese espiral descendente. Y es triste porque veo con mis propios ojos cómo de alguna forma la sociedad nos quiere dormidos. Nos duermen a través de excesos de mala comida, de comida sobresaturada, de licor, de cosas que de alguna forma lo que hacen es apagar la conciencia. En lugar de visualizar nuestra vida, que queremos, nuestras metas, todo se sumerge es en consumir, en estar dormidos, en mirar otro reel, otro TikTok. Y la conclusión y la reflexión de este video es a vivir a través de la creación. Considero yo que crear, construir, edificar es la mejor forma de hacer uso de nuestras virtudes. Comenzar a escribir, a pintar, a sacar un poco ese lado artístico que en el fondo todos tenemos, que tú también lo tienes, que desde niño siempre hay esa creatividad, solamente que quizás se permea, se adorna o se nubla un poco, y de alguna forma volver a lo que el autor planteaba, tener esa visión de que esto que estamos experimentando como humanos no es sino parte de la sociedad en la que vivimos, más no es que nos represente, y nosotros mismos podemos tener la fuerza, la capacidad creadora de salirnos un poco de ese esquema, de decidir voy a desinstalar una aplicación, voy a cerrar Facebook, voy a cerrar Instagram, o por lo menos voy a comenzar a ser más selectivo con lo que consumo, a hacer un mejor uso eficiente de mi dopamina, de mi enfoque, de mi capacidad de crear, para obviamente no dejarse llevar por el absurdo, el abismo, por el consumismo, por esa sensación decadente de llevar horas metido en el celular y darse cuenta de que el tiempo sigue pasando y no haces lo que habías querido, no terminas ese proyecto que habías pensado alguna vez. Y el llamado es a eso, a nosotros despertar de esa ilusión de las redes sociales, comenzar a vivir un poco más a través de la creatividad, de crear, construir, pintar, dibujar, llevar un poco más ese espíritu creativo a la vida para que no vaya esa desconexión con el lado espiritual, que es lo que nos llevaría, mal que bien, las redes sociales hasta el extremo. Entonces quería hacer énfasis en ello. El problema en sí no son las redes sociales, sino el uso que le estamos dando a ellos. Ser más consciente, más selectivo, comenzar de pronto a destinar una pequeña parte de tiempo para las redes sociales, o por lo menos filtrar un poco más lo que estoy consumiendo. Inclusive hay una herramienta muy útil en la cual el mismo Instagram o Facebook
cuando uno le da como en la configuración de los videos, uno puede seleccionar si esto me interesa o si esto no me interesa, para de alguna forma ir cambiando un poco ese algoritmo y que la misma red de pronto sí me muestre más cosas que van más acorde a mi nivel de conciencia, a mi entendimiento, a mi búsqueda, a lo que yo sí quiero ver, que es algo constructivo. No al contrario terminar viendo videos generados por inteligencia artificial de cosas completamente absurdas que no suman, sino que al contrario generan esa neblina. Y que a eso es a lo que voy, que es lo que he sentido, esa neblina mental, y que yo sé que tú también lo has sentido, en el que uno ya siente que es demasiado, que es absurdo, que uno ha gastado horas y horas y horas deslizando completamente y la mente se siente como fracturada, como que no hay propósito, no hay ningún norte, no hay nada, simplemente hay neblina, simplemente hay como una sensación de hastío, de vacío, inclusive ni siquiera hay pensamientos. Y eso es lo que corta esa creatividad humana, o que nos entra en esa espiral poco a poco a sentirnos más tristes, más decaídos, más sin sentido, más en el absurdo. Y la idea es llevarlos. La solución es en comenzar a crear, vivir una vida que sea digna de vivir. Y eso lo da para mí las artes, la creación, salirse un poco de la rutina, ir a caminar a algún sitio, ir a algún páramo, ir a algún bosque, hacer ejercicio, tomar el sol, algo real y no tantas pantallas. Considero que como sociedad buscamos en este momento evitar el dolor a toda costa, pero en ese proceso también corremos el riesgo de perder la profundidad, el sentido y sobre todo lo que más importa es que estamos perdiendo la libertad de elegir, la libertad de decidir, de tener una conciencia crítica, de tener un norte, de sentirse pleno, porque yo he sentido desde mi experiencia personal que las redes sociales llevadas a un abuso negativo generan una dependencia, inclusive se vuelve hasta como un tic de que uno está cansado o esperando algo y simplemente se recuesta y comienza a deslizar y a mirar cosas absurdas. Y es cuando yo me pregunto si esa es la vida que quiero seguir viviendo el resto de mis días. Y de alguna forma es una manera en la que nos mantienen dormidos, en la que una sociedad futurista, distópica que ya está sucediendo, nos quiere dormidos, sin conciencia, sin capacidad de pensar y sobre todo estando completamente hipnotizados. Es como si estuviéramos hipnotizados, y yo también sé que lo ha sentido, es estar como dormido en vida, y el llamado es a ello, a darle un uso consciente a las redes sociales y a despertar de esa ilusión que nos generan las redes, el exceso de las pantallas, el exceso de desconexión, y que, volviendo al tema central, desde la pandemia se dio eso. Así que pues nada, espero que todo esto de reflexiones, de ideas, de pensamientos, si de algo te suma, espero pues lo lleves a otras personas, en tus conversaciones, en tu diálogo interno, para que obviamente pues entre todos podamos alejarnos de ese consumismo que nos hace dormir y nos hace alejarnos del otro. Así que no siendo más, me despido, te deseo un excelente día, noche, tarde, que sigas buscando tu propósito, tu norte, lo que te inspira, lo que te hace sentirte vivo, viva, realizado, esos sueños que todos tenemos desde que éramos niños, volverlos a hacer real, tener la capacidad de enfocarnos en ello, en lugar de deslizarlo y dejarlo pasar para, no sé, la siguiente vida o algo así. Y por último, me voy con una pregunta, y es que si queremos vivir anestesiados en un mundo cómodo y superficial, o preferimos una vida más auténtica, aunque implique el dolor y el esfuerzo. Así que bueno, si te gustó esa reflexión, suscríbete, dale like para que haya más contenido, para que este mensaje llegue a otros, y te deseo un muy buen camino, que sigas construyendo, creando, y que no nos dejemos llevar por el abismo de las redes sociales.